Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con lo que es la clase de estética, retomando el tema, la belleza como unidad. Ya vimos varios aspectos de lo que es la belleza, entonces vamos a retomar esto. Quiero que pongan mucha atención, ya que la belleza es el acuerdo entre la forma y el contenido. Esto lo dice Ibsen. Entonces debe haber una circunstancia entre la belleza y la forma y el contenido. Para entender la belleza como unidad es conveniente aludir a su concepto, que es la multiplicidad, la diversidad. Esta contrariedad nos remite al viejo problema de los filósofos griegos, si bien lo recuerdan, con Heráclito de Éfeso y Parménides de Eleas. Ambos filósofos presocráticos contemporáneos debatieron a partir de las teorías antagónicas respecto al principio que origina y ordena todas las cosas que existen en nuestro caso, es decir, en este caso, que es la belleza. El debate se enfocó en encontrar el principio del ser de las cosas en la unidad o en la multiplicidad. Si bien ustedes recuerdan el arjé de todas las cosas en filosofía, por ejemplo en Tales de Mileto, pues que era el agua. Ajá, Heráclito por su parte consideró que el principio generador de todas las cosas era el fuego eterno y viviente que hace posible que las cosas devengan y existen en un constante fluir y transformación entre lo uno y lo múltiple. Cada ser es lo que es un determinado momento, pero se transforma constantemente en algo distinto, diverso y opuesto, aunque mantiene cierta armonía como el arco y la lira. En relación con esto podemos leer en algunos fragmentos de su obra la naturaleza, es decir, todo fluye y nada es permanente. Nadie puede descender dos veces en el mismo río. Ustedes recuerdan muy bien esas frases. Nosotros somos y no somos. Todo se transforma y adquiere así aspectos diferentes hasta asumir los más variados estados. De tal modo surge lo uno y de todo lo uno todo. Pero no obstante la lucha de contrarios, Heráclito advierte que después de todo existe una armonía o unidad de contrarios. Pues bien, al aplicar esto al ser de la belleza, se infiere que ésta ha de entenderse como un ser que se mueve y existe entre el cambio, es decir, la multiplicidad, que luego se vuelve o se transforma en la unidad y viceversa. De esta manera la multiplicidad y la unidad se manifiestan en todo ser considerado bello. Bien, aquí también, como en las actividades que se les ha dejado, quiero que investiguen algunas frases de Heráclito y las expliquen. Cómo tienen una relación con los temas de equidad e interculturalidad. Comenten cómo se pueden aplicar en la actualidad. Repito, investigar algunas de las frases de Heráclito y explica cómo tienen una relación con los temas de equidad e interculturalidad. Comenta cómo se pueden aplicar en la actualidad. Ajá. Por otro lado, Parménides de Elea se inclinó por fincar el principio del ser de las cosas en un ser único, es decir, en la unidad del ser. A esto se refiere en la cuestión de la belleza. En el primer principio, la unidad, en el arjé de todas las cosas. El ser es el único, porque si no lo fuera, entonces habría otro u otros entes, los cuales se discutiría quién es en realidad el ser. El ser es eterno, ya que no ha tenido principio ni tendrá fin. Equivaldría a pensar que antes no era y que por tanto proviene del no ser. Pero esto no es posible porque el ser no puede devenir, es decir, el no ser. Tampoco puede tener fin porque esto equivaldría a que el del ser se pasa al no ser. El ser es indivisible porque está lleno y compacto, sin admitir disgregación alguna. No puede dividirse, porque si así fuera, el espacio se separaría en sus partes, sería ocupado por el no ser, por lo cual tampoco pues es evidente no posible. Entonces, un aspecto con el que se puede entender la unidad de un objeto bello es la consideración de la forma y el contenido. Esto es muy importante. Un aspecto con el que se puede entender la unidad de un objeto bello es la consideración de la forma y el contenido. La forma, pues evidentemente se refiere a la estructura, organización, relación armónica de los elementos del objeto bello, mientras que el contenido
es el tema, el asunto, el argumento. Pudiera entenderse la forma y el contenido como dos propiedades aisladas y separadas de la belleza de un objeto, pero el concepto de belleza entendida como unidad radica en la unión indisoluble y armónica del contenido y de la forma. En este sentido, la belleza de un objeto solo puede existir en la unión estricta entre forma y contenido. El contenido necesita de la forma del canal por donde se transmiten de alguna manera sus ideas, sus temas, por evidentemente al mismo tiempo pues la forma necesita un contenido que expresar. De ahí que tanto la forma como el contenido tienen el mismo valor e importancia en la conformación de la belleza de algo. Entonces la belleza como unidad entendida nos remite a una concepción propuesta por algunos filósofos tales como Pitágoras y Plotino, quienes formulan sus teorías sobre la belleza conectándolas con otras, es decir, la verdad, la bondad y la armonía en el ser. Es muy encontrar en los filósofos la explicación de la belleza a partir de la combinación pues de esas categorías. Ahora bien, todo esto que mencionan los filósofos pues es muy importante porque se conforma una unidad en los elementos. Ya les dije, algunos de los filósofos hablan de la belleza conforme su arjé. Me van a investigar también Plotino, que habla de esta cuestión de la belleza en el mundo grecorromano. Me van a investigar también. Ahora bien, hay otro tema interesante, la belleza como verdad. A la categoría estética de la belleza también pues se le ha relacionado, incluso identificado con la verdad. Para entender mejor esta relación, detengámonos un poco con el concepto de la verdad. Epistemológicamente pues la verdad se tiene que entender del sujeto y objeto. Y si ustedes bien recuerdan la lógica de esta asignatura que les ha ayudado a entender varias cuestiones sobre la realidad, pues también ahí ustedes pueden obtener la verdad de distinta manera. El tema de la verdad y su contrario, que es la falsedad, es algo con lo que estamos totalmente pues familiarizados, ya que constantemente en la vida cotidiana nos percatamos de cosas que se apegan a la verdad, lo verdadero y lo cierto, o por el contrario se tratan de una falsedad, lo falso, la mentira, lo erróneo, el engaño, el mito, etcétera. Aunque también es cierto que en muchas ocasiones no nos percatamos de si algo es verdadero o falso, puesto que no tenemos la información o conocimientos suficientes para juzgar sobre el tema, quedándonos solo con la duda, sospecha o la suspensión de juicio. Es pues obvio para todos nosotros que existe la verdad y la falsedad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero tendríamos que agregar por supuesto que se manejan las nociones de la verdad y la falsedad. En el terreno religioso pues hay verdades totalmente dogmáticas de fe que sin demostrarlos también se admiten como verdaderos de manera primordial, directa, sistemática, y ya que se estudian dichas nociones en el ámbito de la filosofía, en la lógica, en la psicología, en un sentido formal o de coherencia, y a través de la epistemología o de teoría del conocimiento. Entonces la verdad o falsedad es así mismo manejada en las matemáticas, cuando se dice por ejemplo que el resultado de una operación o es verdadera o es falsa, pero los conceptos de verdad y falsedad son tratados de manera importante, de alguna manera, por la ciencia. Entonces la palabra verdad procede del griego aletheia, que significa lo que no está oculto. Recuerden bien, significa en un término griego aletheia y significa entre la traducción lo que no está oculto, lo que está manifiesto. Podría entenderse como descubrimiento, desvelamiento. En cambio la falsedad es lo que está oculto o encubierto. De ahí llegar a la verdad implica un proceso de descubrimiento de lo oculto para luego conocer las cosas mismas, es decir, las cosas como son. Pero también el término verdad tiene raíces de la lengua latina, veritas, que se refiere a la exactitud, el rigor en el decir, en que se refiere a lo exacto y completo. El sentido latino hace hincapié en la verdad de las palabras con relación a las personas que las dicen, es decir,
a la palabra firme y seria, mas no aduladora, ligera o demagógica. Es una palabra totalmente honesta y de buena fe de quien las emite dentro de los actos del habla. Entonces la verdad, como correspondencia, es la más antigua de todas y quizá la más difundida. Consiste en aceptar algo como verdadero solo si la idea, la imagen, la percepción que un sujeto pensante tiene en su mente corresponde o concuerda exactamente al objeto, es decir, que percibe y puede expresarse con la palabra por el lenguaje. Platón decía en su diálogo Cratilo: verdadero es el discurso que dice las cosas como son, falso el que las dice como no son. Por su parte, Aristóteles en su Metafísica decía: negar lo que es y afirmar lo que no es falso, en tanto que afirmar lo que es y negar lo que no es verdadero. Se trata en este sentido de que realmente exista una exacta concordancia entre lo que pensamos del objeto de pensamiento y la cosa pensada. Entonces, es lo que les mencionaba. En esta actividad me van a describir 3 actividades en donde es imprescindible el conocimiento preciso y certero. 3, por favor. 3 actividades en donde sea imprescindible el conocimiento preciso y certero. Les agradezco mucho. Muchas gracias.